Vamos a entrar en materia. Pues, hola, les damos la bienvenida a nuestra sexta sesión del taller de conocer y defender nuestros derechos humanos, abierta defensores que hacemos en colaboración con Alerta Temprana Red, esta red de organizaciones que está coordinándose para trabajar por la defensa de los derechos humanos y que junto con el IME estamos desarrollando este taller. En la sesión pasada nos habíamos comenzado a manejar con el caso de el llamado que se llama acción preventiva urgente. Recordamos que hay técnicas de respuesta inmediata ante el riesgo de una violación grave a derechos humanos y por lo tanto estamos haciendo este mecanismo de intervención que necesita varios requisitos previos. Uno de los requisitos previos que hemos mencionado es que tenemos que tener a la mano todos los directorios de autoridades a quienes potencialmente pueda interesar el llamado. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros, a nivel de sus entidades federativas, de sus localidades, nos pueda obsequiar ese directorio que tenga teléfono, que tenga correo electrónico, que tenga, si se puede, teléfonos directos de los servidores públicos que pueden estar relacionados con el tema a nivel municipal, estatal y federal. En ese sentido, también habíamos comentado de la importancia que tiene que las personas y organizaciones que están colaborando en la defensa de los derechos humanos puedan acudir ante las autoridades para que éstas nos puedan conocer y sepan de nuestra existencia y por lo tanto se agilice la posibilidad de una respuesta inmediata porque ya hay un conocimiento previo de la seriedad de nuestro trabajo y de la capacidad de intervención. Así es que ese es el primer elemento que tenemos que ir construyendo quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de ustedes, el hecho de que se sepa que colaboran ya dentro de un organismo de derechos humanos y que se pidan los datos de las autoridades, nos va ayudando a tener un efecto disuasor. Ayer en la conferencia que tuvimos, esta conferencia, La Paz en Colombia, no nos dejemos quitar la esperanza. En esto comentaba que mucho de lo que pasa en Colombia es cotidiano, es recurrente y que no se hace mucho caso por parte de las autoridades, pero que sí existen llamados nacionales e internacionales de organismos que se preocupan por la situación que hay en esos lugares. Entonces la autoridad de alguna manera se ve comprometida a cuidar, cuando menos, las formalidades jurídicas del caso. Y eso ya puede ser un aporte, eso ya puede ser un avance importante que no hay que dejar de lado. A veces pensamos que lo que hacemos de mandar una carta, de mandar una comunicación, no tiene mucha fuerza, pero sí ayuda a poder actuar cuando menos en esos casos en los que nosotros estamos planteando la intervención. El otro punto que también queremos tomar en cuenta es que el llamado tiene que ser casi inmediato. Tenemos un ejemplo, Patricia Barragán, recuerdan, nuestra compañera que lamentamos ahorita que no puede estar en línea, pero ella nos mandó en el grupo de WhatsApp del taller de la detención de una señora, una muchacha, que la detuvo la Marina y nos pedía que qué podíamos hacer.
¿qué es lo que podíamos hacer en ese caso? ¿Qué datos teníamos? ¿Quieren leernos por ahí alguien que tenga el WhatsApp para que los pueda leer? Lo que nos mandó unas fotografías donde se ve a la señora que estaba siendo revisada por unos agentes de la, de la Marina en un vehículo. Si lo vimos, vemos a una mujer que está ahí. Pero si gustan recordar el mensaje, ¿cómo nos llegó? Nos llegó. Compañeros, ¿pueden orientarme, por favor, a una vecina a esta camioneta de la policía naval? Según esto, porque venía conduciendo en estado de ebriedad. Vive con una hermana, no sabe qué hacer. Ok, bueno, a ver, ahí se ve la fotografía, a ver si la podemos poner a cuadro. Aquí se ve la fotografía, a ver si se puede apreciar en el... Bueno, si no, luego se las compartimos, pero ahí se ve la fotografía de la mujer que está siendo detenida por los de la Marina. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que podemos hacer en ese caso? Bienvenida, Samantha. ¿Qué podemos hacer ahí nosotros en ese caso? Primero, sí sabemos de que hay un hecho, pero ¿dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió el hecho? En la calle, pero ¿cuál? ¿En qué colonia? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? Bueno, ya sabes que es en México. Sabemos que es en Veracruz porque ella está viviendo en Veracruz, pero no sabemos en qué lugar de Veracruz, en qué municipio, en qué calles, cómo se llama la vecina. Y si pudieron tomar la fotografía de ella subiéndola a la camioneta, pudieron también haber tomado la fotografía del vehículo de la Marina para tener esos elementos. Ahora, este mensaje nos lo envió en la noche, ya tarde, y lamentablemente nosotros no estábamos como muy alertas para de inmediato poder actuar y intentamos reaccionar en la mañana de un poco tarde. Bueno, la cosa es que finalmente la persona tuvo que pagar una multa o una caución, no sabemos bien, tuvo que pagar una cantidad y se reservó el que pudiera dar seguimiento a su caso, y ya pidió que no se hiciera más. Y lo que nosotros recomendamos a nuestra compañera es que se tomara el testimonio y si se pudiera dar contención emocional, porque seguramente pues con el susto, con el miedo, no desee ella denunciar los hechos más allá. Bueno, aquí la posibilidad de haber ejercido la acción de preventivo urgente, ¿cómo hubiera sido? ¿A quién le llamaríamos? Por ejemplo, siendo un ciudadano normal, hablas a la policía, ¿no? Pero ya ahorita de la policía es la que, por parte del Estado, es la que está interactuando. No sé. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hablarle a nuestra compañera y decirle, oye, necesitamos más datos. Dile a la familia que se comunique con nosotros. Y mientras la familia se comunica con nosotros, dile a la familia que de inmediato llame, en este caso, al CEDAC PGR. ¿Sí? Este número del CEDAC PGR, no le queremos hacer propaganda, pero es necesario que lo utilicemos y es este número. ¿Qué quiere decir eso? CEDAC PGR es el Centro de Atención Ciudadana de la Procuraduría General de la República. Y no sé si al verlo, ¿cómo se ve la pantalla? ¿Se ve al revés? No, se ve derecho. Ok. Pero se ve muy claro más que el número de teléfono. El número de teléfono es lo que nos interesa. Es el 01800, ¿qué? 00854
00854 00. Este número del celular PGR va a tener una ventaja. Primero ahí nos va a atender una operadora o operador y nos va a dar su número, no nos va a decir su nombre. Va a decirle aquí del operador 25, el operador 16. Bueno, nos da ese número de operador y nos va a dar un folio del reporte que hagamos. ¿Por qué es importante eso? Porque el número y el folio nos van a dar efectos jurídicos y eso es lo más importante. Y también nos van a dar orientación. Nos va a decir, mire, si usted está en Veracruz, pues va a ir a la Procuraduría General de Justicia o la Fiscalía General del Estado y nos va a dar número de teléfono, nos va a decir llame a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos va a dar un número de teléfono, nos va a decir la Secretaría de Marina en su delegación en el estado de Veracruz, está el número, y esas son orientaciones que nos sirven, son útiles, y aunque nosotros digamos usted active el protocolo de búsqueda, active los protocolos para prevenir una desaparición forzada, el operador normalmente nos va a decir que ellos no lo van a hacer, que lo que tienen es la función de orientarnos, aunque el protocolo de la investigación de casos de desaparición forzada de personas obliga al CEDAC PGR a actuar de inmediato porque ellos tienen su vínculo con Plataforma México, que es el Sistema Nacional de Información, y que ahí se puede compartir la posibilidad de una persona que está siendo detenida. Entonces, el primer punto es llamar con la familia o con la persona que nos dio la información para corroborar el dato. Y la corroboración de los datos es muy importante. Por eso cuando ustedes vean en redes sociales que alguien nos pide el apoyo ante una denuncia, primero hay que pedir y certificar que esa comunicación, ya sea en video, ya sea escrita o en un cartelito, sepamos la fecha, el día, la hora, el lugar, la persona. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que en las redes sociales se lanza la alerta, pero no se dice qué día, no se dice cuándo, no se dice en qué lugar. ¿Y qué pasa? Esa información empieza a circular en las redes, se va, y a veces tarda meses circulando, cuando ya en realidad la persona apareció o se supo que no era verídico el caso. En fin, hay que aprender a corroborar la información. Así es que siempre que nosotros recibimos una comunicación de alguien, le decimos, oye, por favor, porque además dice, no, de muy buena fuente, porque me lo dijo el hermano de fulano, pasó esto. Sí, pero le decimos, oye, ¿tú conoces al hermano de fulano? No, es que así venía dicho. Sí se han dado cuenta, ¿no? Cuando nos damos cuenta, estamos defendiendo una causa que a lo mejor ya fue resuelta o que incluso no ocurrió y se convierte en un distractor que nos invalida o nos dificulta el trabajo. Por eso, primero aprendamos a corroborar la fuente. Por eso es tan importante que nosotros, en nuestra red de monitores, tengamos el manejo de los principios éticos. ¿Y cuáles son los principios éticos? Es cuidar que la información sea lo más veraz posible. No siempre podemos verificar la información, pero necesitamos verificar lo más pronto posible esa información y luego ya empezar a actuar. Y lo primero que nosotros le decimos a la persona, oye, ya hay alerta Amber de ese caso, ya hay una denuncia penal, bueno, pues hay que formalizarla. Entonces, eso, vincular a la persona, localizar la fuente directa y poder iniciar la actuación. El segundo punto es, en estos casos de detenciones arbitrarias, desaparición forzada, posible tortura
posible ejecución, etcétera, invocar este teléfono del CEDAC PGR, pero también hablar a la Comisión de Derechos Humanos de la Nacional, la estatal, hablar a las distintas instancias que estuvieran relacionadas y, si es posible, que pudiéramos ya tener contacto directo con autoridades para poder comunicarnos de manera directa pidiendo la intervención. Es importante también que nosotros nos identifiquemos. Hay dos formas: nos identificamos ante la persona que nos atiende, pero también podemos pedir que se mantenga nuestra confidencialidad, si así lo desean. Y nosotros estaríamos autorizando a quien nos lo solicite que puedan hacer gestiones a nombre de nuestras organizaciones, diciendo: hablo de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera, porque eso nos ayuda a que haya un respaldo de la institución para que con quien habla, porque no siempre la autoridad se comporta igual ante un ciudadano en uso de su derecho. Y a veces nos salen con recursos de tiene que formalizar usted su denuncia, tiene que venir a ratificarla, tiene que seguir pasos que nosotros podríamos ahorrar con la intervención. Repito, para poder solicitar la intervención como parte de nuestra organización o de las que conforman la red de alerta temprana, es necesario que lo solicite. Y por lo tanto, al terminar este taller, muy probablemente todos ustedes tendrán esa posibilidad de actuar de esa forma. Eso nos va a ayudar. ¿Qué significa la acción preventiva urgente? Bueno, que no tenemos la certeza de que los hechos se estén pasando, pero que el riesgo grave para la vida, para la libertad, para el patrimonio de una persona, pues invocamos este recurso de acción preventiva urgente. Hasta aquí, ¿qué comentarios tendríamos? Pues bueno, yo creo que todos estos datos son muy importantes, porque generalmente a veces tenemos una acción, pero nunca nos ponemos, ¿no?, pues a indagar, ¿no?, como también corroborar las fuentes de información, pero también en este protocolo de búsqueda el lugar, la hora, el día, la persona, el nombre de la persona, es fundamental. Sí. Entonces, también esa cuestión de los principios éticos, ¿no?, que habla, que es en cuestión de lo que es la veracidad de dónde están ocurriendo estos hechos. Ajá. Y esta situación también del respaldo de las organizaciones de derechos humanos. Bien, Paula. Pues aquí hablaba del segundo punto, de comunicarse a la SEDAC. Ajá. Para solicitar la acción preventiva urgente. Sí, no les decimos, oiga, quiero una acción preventiva urgente, me la da con todo, sino le decimos: mire, pasa esto, esto y esto. Nuestra acción se llama acción preventiva urgente. Y uno le dice, ante el riesgo de la vida, del patrimonio, de la libertad, que estamos haciendo este llamado. Y pedimos que nos ayuden a localizarse, saber y se constate su integridad física, psicológica, se sepa cómo está, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que pedir. Hay que pedirle a la gente que lo haga. Si gusta, usted por acá para bueno, entonces, eso es lo que hay que solicitar, y lo hacemos que ante el riesgo grave de una situación. Entonces, ese es el mecanismo de la acción preventiva urgente. Ustedes se identifican: yo soy doña Paula tal, y estoy pidiendo esto. Y uno le va a decir: mi número de teléfono es este, mi número mi domicilio es fulano de tal, y pido que mi información quede
confidencial o pido que mi información quede pública. Y ustedes pueden decir, yo hablo de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, hablo de APADEM y el domicilio es calle Lagos 100 millones de tal, teléfono tal y cual, para que no necesiten necesariamente de sus datos. ¿Sí? Pero así con firmeza. Y diciéndole al operador, usted intente localizar, active los protocolos de búsqueda, aunque nos diga, no, eso no me compete, yo le compete orientarle que usted haga o que usted vaya, ustedes insistir. ¿Por qué? Porque queda eso grabado. Y recuerden que todo eso ya tiene efectos jurídicos. Nuestro actual es siempre con un carácter estratégico y no importa que la institución no responda, lo que nos importa es que nosotros tengamos la certeza de que se hizo la denuncia. Muchas veces todo lo que pasa y le hacen a la gente no queda constancia. Entonces cuando la gente dice, no es que a mí me detuvieron, no fue a las 10 de la noche, a mí me detuvieron desde las 2 de la tarde, pero no hay cómo comprobarlo. En cambio, si nosotros llamamos, decimos, hoy nos acaban de informar que hace unos minutos pues ya la autoridad estará obligada a presentarlo de inmediato, máxime que se activa Plataforma México y entonces ya sale la alerta. Y si algún policía está haciendo negocio para extorsionar a alguien queriendo acusar de un delito y sacar dinero, entonces ya casi se ve obligado o a dejarlo en libertad o a presentarlo con autoridad competente. Después importa. Ese es el efecto. Y eso, porque si empezamos nosotros a hacer la acción urgente, lo que recabamos los datos, se escribe, se envía, tal, pues nos cuesta más trabajo y perdemos tiempo valioso. Mientras eso se va haciendo, a la familia se le dice, vaya a la CNDH, vaya tal, hable a tales teléfonos y haga lo mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo es lo más valioso en ese momento y si la gente se va hacia la CNDH, perderá 1 hora o 2 en llegar. En cambio, si llama por teléfono y logra poner el reporte, y luego ya va y lo ratifica. Pero lo importante es que ya quedó el registro. Y recuerden que las instituciones públicas de derechos humanos ya está, ahorita llega. Y también acércate más, Julio, para que... ¿Graba en automático? No, se perdió, ¿verdad? No sé, ¿sigue grabando o no? Sí, todavía sigue, o quiere decir... Ya, no, ¿Sí me oyes? ¿Ya me oyen o no? Guillermo... Aquí estoy. No, hay algo en el chat aquí, dale. Vamos a cerrar la grabación y vamos a finalizar y volvemos a abrir otra sesión. Ok, bueno, entonces estamos en la identificación que es muy importante. Estamos entonces en la edad. La edad, cuando no la sabemos, la podemos calcular en rango de 5 años. Hay expedientes en los que la gente calcula la edad y dice tiene 72 años, tiene 27, tenía una edad como de 27 años. Y resulta que efectivamente la edad que tiene. Ahí nosotros podemos pensar que la persona fue inducida a decir esos datos. En algunos casos toman los datos de la licencia y con eso le hacen declarar a una persona en contra de otra y por lo tanto coincide bien incluso la edad en años, de estatura, en fin. Ya vimos entonces la edad la calculamos en intervalos de 5 años. El sexo no es necesario, o en algunos casos no es necesario ir a constatar los genitales, pero en este caso un perito tenía la responsabilidad de hacerlo. Entonces, para tomarlo en cuenta. Luego, de verdad, nosotros tenemos que tener
otro elemento que es la estatura. Ok. ¿De acuerdo con su nombre? María de la Luz. Dinos la estatura de nosotros. 1,64. Oye, es que no está bien. A ver. Levantémonos. Tú también, Guillermo. Levántate. Patricia, levántate. Ahora. 1,68. 1,65, 1,60, 1,62. Bueno, ¿cómo ven? Está bien calculada de esta mujer. Más o menos. 70. 1,65. O sea, la variación fue muy pequeña. Entonces, si nosotros decimos, tiene más o menos una estatura de 1,65, 1,70, de 1,70, 1,75, tenemos un margen. ¿Cómo calculamos la estatura? Y mucha gente declara, pues ni que yo anduviera con 1 metro para haberle medido la estatura. Pues sí, a ver, yo mido 1,65 y quien esté por debajo de mí es un chaparro, quien esté por encima de mí es un alto, y listo. ¿Ok? Entonces, la estatura es un dato también. Son medidas de carácter antropométricas. Y todo esto que estamos hablando es de la antropometría, es decir, las características físicas de una persona. Ahora, aquí tenemos, además de la estatura, el peso o la complexión. El peso no siempre se calcula, pero sí podemos calcular la complexión. Robusta, delgada, media. O endomórfico, ectomórfico o mesomórfico. Esto es muy fácil, ¿verdad? Muy técnico. Entonces los sistemas son muy sencillos. Y era una persona delgada pero con panza. Era una persona atlética, o sea, robusta, pero más bien no era obeso, sino más bien musculoso, atlético, qué sé yo. Porque en lo robusto puede estar los que dicen, no soy robusta, soy llenita, o soy así como muy fuerte, ¿verdad? En fin, es como hay que calcular más o menos. Por favor, Laura, ¿qué complexión te quedó hoy? Media. Delgado. Media. Media. Bueno, pues más o menos ahí está. Si de plano vemos a alguien que está muy obeso, decimos muy obeso o muy delgado, porque ahí ya se ve como un poquito el grado. Hay personas que son manifiestamente obesas, hay personas que son manifiestamente delgadas. O sea, van más allá de lo delgado, un poquito más. De lo grueso, un poquito más grueso. De lo llenito, realmente llenito. ¿Sí? O sea, tenían las descripciones que uno va a dar. Sí, los que uno va a dar. Luego del peso, también vamos a ver el color de la piel. ¿Qué colores de piel conocemos? Moreno. Moreno, moreno claro, claro que moreno, ¿qué más? Blanco. Blanco, Güero. ¿qué más? Rojo. ¿Qué más? Pelirrojo. Bueno, si es el pelo, pero ok, rojo, ¿qué más? Negro, amarillo. Mestizo. El mestizo puede ser ya una característica que nos da un color como trigueño, como tal. Y ya hay personas que son verdes. Por ejemplo, una persona que está enferma con una enfermedad grave
Puede tener un verde cemento, puede ser Amarillo telegrama. sí, amarillo telegrama. Por ejemplo, mi hermana, cuando entró a su fase terminal, ella tenía un problema de las vías biliares, y entonces era un amarillo Simpson, así tremendo, o sea, de hecho, ya habíamos conseguido que entrara la siguiente temporada de los Simpsons, pero antes ya no puede entrar, en fin. Pero bueno, entonces vemos los colores de la piel, que también es importante, y luego Color de pelo, ya vamos a ver el color de pelo, características amarillas. sí, las características del pelo también, o sea, si es un pelo lacio, si es un pelo rizado, si es un pelo prácticamente sortijado chino, como se llama, quebrado, aunque el pelo chino en realidad es este. Este es el pelo chino, pero la gente dice pelo chino al pelo que está ensortijado, al pelo crespo. Pero en realidad ustedes no ven un chino con afro, ¿han visto los chinos que andan acá? No, el pelo chino es este. Pero no sabemos por qué aquí en nuestro país, cuando se habla de pelo chino, es un pelo. No, el pelo chino es un pelo ensortijado, es un pelo crespo. El lacio es pelo lacio. Bueno, entonces ya el color del pelo entrecano, pelo cano, sin pelo, calvo, medio calvo, entradas prominentes, pelo glamuroso, así, café, qué sé yo, teñido, sí, pelirrojo. Entonces, ya ahí tenemos las características del pelo. Y luego vamos a ver la cara. Las características de la cara, y lo primero que vemos es el tipo de cara. Corbacho dice que se va La cara redonda, la cara ovalada, Cuadrada. sí, la cara cuadrada, así, ya es la forma del rostro, y luego ya vamos viendo frente, sí, frente amplia, frente pequeña, vemos las cejas, cejas pobladas, cejas completas, como cortadas. Luego vemos los párpados, vamos a ver los párpados, y vemos la apertura palpebral, y la apertura es normal. A veces hay personas que tienen párpado por una lesión del sistema nervioso, y eso ya da Esto no le llaman características. señas particulares. Pero bueno, el color de los ojos, las pestañas, y vemos si Nariz, la nariz es grande, si es pequeña, si es mediana, y las características de la pirámide nasal, si hay jiba, nariz de cotorra, nariz de rasgos negroides, nariz ondulada, perfil griego, como la puedan describir, pero hay que la nariz. Y no es tan fácil a ver, nuestras narices. A ver, la mía. Mediana, fosas chicas, un poco desviada hacia la derecha, que es mi izquierda. Adrián. Rocío tiene es pequeña, las fosas son más grandes, no tienen alguna desviación. Julio. Nariz bonita. Con un... nariz grande. Fosas grandes. ¿Será? Para olerte mejor. No sé, hasta ahí. Señora Paula.
Nariz pequeña, ojos grandes. Nariz pequeña, fosas grandes. Hasta ahí. Bueno, no sé cómo se llama usted. Mari, nariz mediana, fosas pequeñas. Héctor, nariz grande, fosas grandes. Hasta ahí. Es lo que se ocurre. Es lo que Si se tuviéramos que hacer un retrato hablado tuviéramos que hacer. y escribir estas narices, yo cerraba los ojos y decía, nariz pequeña con fosas grandes. Sí, No es tan fácil de decir. no es tan fácil de decir. Claro que ya con ayuda de... Claro que ya con ayuda de tal vez podamos... pero los que no son tan fáciles de decir. A veces lo que podemos decir nosotros... Si yo digo a esa persona, O sea, puedo más o menos describirla, o sea, pero si yo... puedo más o menos describirla, pero si yo la viera, la puedo reconocer. Eso es muy mencionar. Porque si uno dice, pues no lo vi, no lo reconozco, bueno, si no lo ven, no lo reconoce, así es que pero tenemos que decir que si lo vemos, lo que conocemos es la persona. Y claro, la nariz puede ser simétrica, primero vemos la simetría de la cara. Si la nariz está simétrica, a veces está desviada porque hay defectos del tabique nasal, es decir, ya van saliendo las señas particulares. Los labios pueden ser unos labios sensuales, unos labios que provocan poemas, tal, otros labios, qué sé yo. No son válidas esas descripciones. Tenemos que decir labios delgados, labios gruesos, boca amplia, boca mediana, boca pequeña, labios delgados, labios gruesos, color también a veces podemos describir. ¿Hay alguien que se está conectando más? ¿Hay alguien que dice algo en el chat? ¿Que dice algo? Bueno, entonces vamos viendo lo de los labios, vemos también el mentón y vemos los pliegues. Por ejemplo, estos se llaman pliegues nasogenianos. Estos pliegues que están entre la nariz, nasogenianos. Los pliegues de la cara, los pliegues simétricos o asimétricos. Esta es la zona de los pómulos, ¿sí? O sea, los pómulos, vemos los cachetes, si era cachetón, ¿verdad? Así que tenía cachetes de Kiko, tenía cachetes tal, cachetes de Marrana Placa, decían por ahí. Esto es lo que nace de aquí de la nariz Hacia acá. Este es un pliegue nasogenial. sí, bueno, son pliegues, son líneas de expresión. También los pliegues de la frente, a veces podemos ver que los pliegues no son simétricos. Cualquier cosa que nos permite identificar a alguien. Y ustedes ven a los caricaturistas, lo que hacen ellos es exaltar una de las cualidades. Si alguien está, decimos que tiene una nariz grande, le ponen una narizota, como los franceses, como los dibujan siempre, con una narizota, ¿no? Muy narizones. Bueno, a los negros, pues no les ponen la nariz grande, ¿verdad? Los dibujan de otra manera. ¿Con el afro? Sí, con el afro y además sí, de otras formas. Pero bueno, las características a veces las orejas se pueden ver y sí hay alguna otra característica. Entonces ya después vamos que si el cuello, que si las manos, ahí vamos a buscar una seña particular. Las señas particulares son cicatrices, defectos físicos. Por ejemplo, para mí sería muy fácil reconocerme porque tengo claudicación, tengo una cortamiento de pierna más que la otra, entonces ya es lo que prevalece. Si alguien dice lo reconocí por esto o lo otro, es mucho más fácil decir, pues yo recuerdo que esa persona caminaba cojeando, etc. Eso es lo que prevalece ahí. O que al hablar cesaba, o tenía un acento de costa, tenía un acento norteño, tenía un acento fingido. ¿Sí? Son las señas particulares para identificar personas. Esto es importante porque, repito, nosotros vamos a identificar personas que son víctimas y personas que son victimarias. Y por eso es importante identificar. En la
En la identificación también tiene que ver las ropas o los aditamentos. Usaba lentes, usaba un aparato auditivo, usaba un bastón, ¿sí? Usaba un corset, vestía elegantemente, olía a tal perfume, o olía muy mal. Yo, si olía a esa persona, sabría quién es, porque tenía un olor muy característico. O sea, ese tipo de cosas que hay que tratar de conocer para poder identificar a las personas. Esas señas particulares. Y claro, sí vestía uniforme, en el caso cuando vamos a reconocer a victimarios, o la descripción de las ropas de una persona que desapareció o que fue detenida. Es muy importante el saber cómo iba vestida la persona cuando la detienen, porque cuando la presentan, a veces, o con relativa frecuencia, le cambian la ropa. Como les golpean, entonces les agarran la ropa, sangran y demás, les dan ropa de la que tienen ahí para que se la pongan y ya los presentan, y con eso se pierde la evidencia de la ropa. Hay personas que al momento de la detención o la tortura se defecan, se orinan, sangran, huelen muy mal, y eso hay que también registrarlo. Yo recuerdo que tenía esto, aquello, tales cosas. En casos de, por ejemplo, cuando hay casos de violación, lo fundamental, lo inicial, lo urgente es no bañarse, no lavarse, no destruir las ropas, porque ahí puede haber restos de semen, puede haber restos biológicos y además pues se acredita también la violencia. La descripción de las ropas es importante. Si tenía desgarros, si tenía manchas. Ya les platicamos de un caso de una persona que de repente estaba con su cuerpo, estaba lleno de tierra, de un polvo, de una coloración que no correspondía al lugar de los hechos. Y entonces se especulaba que a él lo habían matado en otro lugar y lo habían llevado a dejar en ese otro lugar. Lo que no supimos, o lo que no se dijo, es que esa persona fue rescatada por el Escuadrón de Urgencias Médicas en el cerro, el Pico del Águila, y que la camilla de rescate se les cayó, se les fue 200 metros. Y al caer, pues la tierra de transición entre una zona y otra de la Cusco le daba ese polvo blanco que no había en ese lugar, y que incluso el cadáver se golpeó, tuvo lesiones, pero eran lesiones por muerte, y que se argumentaba que habían sido antemortem y que habían sido producto de la tortura de la persona. Entonces hay que describir las prendas. Si la persona tiene lesiones en los tobillos, en los pies, y los calcetines están limpios, están llenos de tierra, es raro que después de torturarlo, matarlo o tal, lo limpiaran, le pusieran calcetines limpios, o sus mismos calcetines primero se los quitaban para torturarlo y luego se los pusieran. O sea, no atiende a la lógica. Por eso la descripción de las ropas es muy importante dentro de todo el trabajo que hacemos de investigación. Máxime cuando se trata de personas desaparecidas o que incluso hemos encontrado restos de esas personas. Hasta aquí la descripción física de las personas. Y con eso hablamos también de zapatos. Algo pasó por ahí. Muy bien, qué bueno. Perfecto, ahí pues ya estamos viendo. Agrega las señas particulares. La formación. ¿Y cuál? Lo que estaba. Sí. Muy bien. Entonces, ahí ya nosotros tenemos estos elementos que nos permiten identificar a las personas. Ahora, tratándose de servidores públicos, ¿cuántos
De servidores públicos, ¿cuántos uniformes conocemos? Muy poco. Muy pocos, dime algunos. Sería de la Marina, ¿De la Marina? la Policía de Tránsito, Ajá, policías federales, ajá. y bueno, creo que para mí esos son los que Bueno, identificaría con más facilidad. Ok, pasen por ahí, Paola, ¿qué otros uniformes conoces? Los del ejército, Los del ejército. los que traen como manchitas moteados, Ajá. pero ahí sí no tengo idea a quién representan, ¿no? En ese momento, si son de Marina o de ejército militares, nada por el O la Policía color de- Federal, de repente también a veces la Policía Federal usa uniformes camuflados. Bueno, yo lo que sugeriría como tarea es que pudiéramos buscar en internet los uniformes de diferentes corporaciones policíacas. A ver, Julio, ¿qué otros? Pues uniformes, nada más se me ocurre aparte de de bomberos. A veces, bueno, es importante dentro de los uniformes ver las insignias que tienen en los hombros, que tienen en el cuello, que tienen en la gorra, o incluso el tipo de gorra que a veces usan también difiere, ¿no? Sí, el tipo de zapatos que usan también es importante. No todas las botas son iguales. Los cinturones, bueno, ya los uniformes Y fornituras que llaman fornituras. ¿Qué más por ahí? Sí, otros uniformes puede ser, por ejemplo, de Perú, de la Cruz Roja. Ajá. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, aparte, por ejemplo, los de la PBI, ¿no? Que son muy específicos, es ropa de granaderos, cuerpos de rescatistas, ¿no? También, porque también tienen un uniforme, ¿no? De organizaciones de rescate. Ajá. Sí, ¿qué más, Carlos? En el caso, por ejemplo, de autoridades, generalmente no tienen distintivo, vienen así como muy formales, ¿no? Como con un traje, Estado mayor exactamente como Estado Mayor Presidencial. Pero se distingue, por ejemplo, a lo mejor el corte de pelo en esos casos, alguna insignia, la postura, y luego algunos traen también así como chícharos, como yo, en ese sentido, ¿no? Algunos distintivos particulares, ¿no? Que no son muy normales. Ok, pues la identificación de los diferentes grupos y corporaciones policíacas y militares no es a veces tan fácil, pero tratamos de aprender a distinguir. Marina, Policía Militar, también hay Policía Militar y hay militares de la Sedena, y ellos tienen un montón de uniformes de gala, pero también uniformes de combate, uniformes para actividades en tierra, El colegio militar. y el colegio militar, uniformes también encubiertos para el uso también de personas que no están uniformadas y que pasan como cualquier persona. Eso es también común. Hacen trabajos de infiltración o de inteligencia en los que no se identifican los uniformes. Ahí es importante el corte de pelo, por ejemplo, y los zapatos. Sí, aunque los grupos ya de infiltración, esos Ya ni cuenta te das, o sea, como pasó en la APO, o sea, en el fenómeno de la APO del 2006, para que se den una idea, en la primera etapa, el gobierno infiltró 3,000 efectivos, y en la segunda etapa otros 3,000. O sea, 6,000 efectivos que estuvieron participando en actividades encubiertas. Y ahí había de todo. Había personas que
aparentaban la misma, o sea, jóvenes, con pelo largo, con morral, con todo, que estuvieron ahí y participaron en las detenciones de personas. Así es que no es tan fácil identificar, pero si nos es posible, identifiquemos. Y de las corporaciones policíacas, tenemos un montón. O sea, hay cuerpos de granaderos, hay cuerpos de grupos de élite, hay grupos que son nada más de carácter administrativo, y también tenemos todo el personal de custodia, los custodios de centros penitenciarios. Y a veces cada uno de ellos hay de diferentes uniformes, como los de gala, los de trabajo. También tenemos policía de Hacienda, tenemos policía de Hacienda, policía fiscal, policía industrial, policía bancaria e industrial. Tenemos policías también que son de aduana, o sea, del Instituto Nacional de Migración. O sea, hay muchos uniformes que nos van a dar datos. Y eso nos va a ayudar para poder identificar en ese contexto del caso concreto quienes participaron en estos hechos. Y claro, también algunos grupos tienen su sello distintivo de actuación, la forma en que actúan, la forma en que cometen la violación a derechos humanos nos permite establecer un perfil criminológico. Por ejemplo, algunos que se dedican a colgar los cuerpos, que los asesinan, que los mutilan, que los hacen pozole, o que simplemente los dejan ahí, hasta quienes firman sus actos y ponen ahí, por ser tal cosa, firma del grupo de fulano. No siempre se sabe con certeza si realmente son o no son. Pero ya hasta aquí los métodos de identificación de personas. Tenemos olores, sabores, texturas, características de las personas. Bueno, lo otro es que también podemos identificar vehículos. Al investigar hechos, nosotros lo que estamos buscando buscamos nosotros datos. Y esos datos se van a constituir en un indicio. Y esos indicios los vamos a llevar a convertir en pruebas. En el lenguaje actual jurídico se llaman datos de prueba o medios de prueba. Cualquier dato se va a constituir en un elemento que nos va a permitir probar una conducta. La mayoría de los personajes utilizan vehículos. Ahí vamos a ver si identificamos las características de los vehículos. ¿Cuántos tipos de vehículos automotores hay? Hay un montón, ¿no? Marcas, modelos, colores, características específicas de los vehículos, números de matrícula, estado al que pertenece esta matrícula, son elementos que nosotros vamos a considerar en los elementos de prueba. Y esos datos que primero vamos a nosotros a tener nos van a dar un carácter indiciario. Supongamos que aquí entrara un grupo y dijera que nosotros estamos conspirando, y dijera que aquí este es un grupo clandestino, es una reunión para delinquir, un grupo de delincuencia organizada, solo que lleguen y siembren armas, droga, cosas de esas, nos podrían a nosotros acusar. ¿Por qué? Porque los datos que ellos encuentran al ver, está una grabación que está transmitiéndose a nivel de la red, tenemos un equipo, hay anotaciones en las que se van poniendo, y entonces cuando revisan esos datos dicen,
Estaban en un taller y estaban viendo tal tema. ¿Por qué? Porque había estos datos de prueba o medios de prueba. Sí. Pero también podría resultar que de repente aquí llegan y modifican el escenario. Llegan y siembran lo que a ellos les interesa para poder hacer una imputación sobre un hecho. Por eso es importante la colaboración de las personas para que estemos atentos a, no sé qué, a que estemos atentos a saber cómo ocurren estos hechos. ¿Cuántos vehículos participan? ¿Cómo calculamos el número de personas que participan en un hecho? A veces la gente dice, eran como 500 policías. A ver, espérame. ¿Fue la policía municipal? Sí. 500 policías municipales para detenerte, sí, como 500. Entonces tú le dices, bueno, ¿cuántos vehículos iban? No, pues iban en 2. O vi yo nada más 2 o 3 vehículos. A ver, con esos 2 o 3 vehículos haciendo autosardina, 5 por 8 son 40, no nos da. O sea, la ingenuidad tampoco debe ser nuestro... Claro, le damos un valor al testimonio de la persona, pero le decimos, a ver, verifica, porque si tú calculas más o menos, a lo mejor te parecieron como 500. El número no nos interesa que magnifiques un hecho, nos interesa es que nos lo des de la manera más objetiva. En el caso de Ayotzinapa, vimos que hubo una gran cantidad de policías de 3 municipios, 4 municipios que participaron en todos los hechos de manera simultánea. Se pudo demostrar eso. Que participaron los de Huitzo, que participaron los de Iguala, que participaron los de los otros lugares. Ahí para la desaparición de los muchachos, eso va quedando demostrado. Bueno, acá, entonces, vemos estos indicios de prueba. Los vehículos, calculamos el número de personas para saber cuántos participan, de qué corporaciones, de qué grupos. Y ahí ya vemos también la intencionalidad, si es un hecho fortuito o un hecho tal. Luego, si estos iban armados, si no, si hicieron medidas de apremio o no. ¿Qué son esos? Las medidas de apremio, normalmente los policías dicen, lo tuvimos que golpear porque se resistió al arresto. O sea, cuando lo íbamos a detener, nos lanzó golpes y patadas, y entonces tuvimos que utilizar la fuerza racional y necesaria para someter a la persona. Entonces lo que tiene es todo derivado de actos de sujeción o sometimiento, y por lo tanto no hay tortura. Las lesiones que tengan las justifican y dicen que en ese sentido no hay tortura. ¿Acto de qué? ¿Cómo? ¿Acto de qué? De sujeción o sometimiento. Pero cuando nosotros... Sujeción de sujetar, Sí, cuando lo de agarran agarrar, de detener. y ya lo someten para que acepte la detención. Pero nosotros hoy le decimos al juez, a ver, despacio, eso que dices, que lo tuvieron que someter, que lo tuvieron que sujetar, a ver, vamos a explicar. Le decimos, si los policías tenían superioridad numérica, si los policías tenían superioridad táctica, si los policías tenían armas, tenían una superioridad estratégica. ¿Por qué no usaron las armas? O sea, eso sería un delito que le disparen y lo maten. Sí, pero el arma no es solamente para disparar. El arma es un elemento de disuasión. ¿Por qué no lo utilizaron? ¿Por qué se dejaron golpear por el delincuente? ¿Y por qué ese delincuente golpeó a 5 policías que lo iban a detener? Sin dejar el huello. Y sin dejar el cuello sobre el policía. O sea, esa supuesta legitimidad del uso de la fuerza que trata de invalidar la tortura, pues nosotros lo hacemos ver que
no se ejerció la fuerza como debía. ¿Por qué? Se cometió abusos de fuerza y demás, porque nosotros le decimos a la persona, cuando tú tienes superioridad táctica numérica, es como cuando nosotros decimos, ¿cómo sacaría uno un moco de la nariz usando 5 dedos de la mano? ¿Cómo sacarías un moco de la nariz con 5 dedos de la mano? Pues, con un pañuelo, pues no se puede. ¿Cómo lo sacaríamos? Solo uno se necesita. No, es muy sencillo, le dices así, mira, moco, te tenemos rodeado, sal con las manos en alto, no nos obligues a usar la fuerza. Moco, te tenemos rodeado, sal con las manos en alto, no nos obligues a usar la fuerza. Y entonces el moco sale. No necesitamos ir por él, el moco va a salir solito, justo, sale el moco. Pero usar la fuerza. Si están armados los policías y le apuntan y le dicen, la persona no puede resistir, y si se quiere echar a correr, pues ahí sí ya se le lanzan, lo sujetan, hacen disparos de apremio al aire, hacen disparos cercanos a él, no le logran, no se sigue corriendo, pues le hacen disparos a partes no letales, a un pie, una pierna tal vez, y no se justifica. Pero podría eso ser parte del uso legítimo de la fuerza cuando se trata de un asunto que verdaderamente vale la pena. Pero tuvimos un caso de un señor que fue acusado de robarse unos 2 suizas, y el señor en un descuido, los policías se echan a correr, y los policías le disparan, y para colmo no le dan a ese señor, bueno, que tampoco le debieron haber dado a ese señor por haber dado unos suizas, porque las balas son muy caras, son más caras que los no suizas. O sea, viendo costo, beneficio y demás, no meritaba. Pero lo peor es que los policías, en lugar de disparar así al aire o disuadir, disparan a la persona y que va como a 200 metros corriendo, y a quien le dan es una persona que está en la calle y la matan. O sea, matan a una persona, a los policías, porque supuestamente van a usar legítimamente la fuerza. La culpa no es de los policías, sino de quien los contrató, quien les dio un porte de armas sin enseñarles a usar. Pero claro, es responsabilidad de ellos, pero fundamentalmente de la institución. Pero regresando al punto, entonces, si en las circunstancias del uso de las armas, los policías no le dijeron medidas de apremio, oye, te estamos apuntando, no nos obligues a disparar, en fin, y si le dicen, a ver, levanta tus manos, ahora pasa tus manos por la espalda, pon las manos así en la espalda, inclínate, y le ponen las esposas, no hay por qué pegarle a nadie. Eso hay que enseñárselos a los jueces, a los magistrados, a los peritos y a los policías. Y a los policías ya se la saben, y los policías ya están empezando ahora a cuidar esos detalles. Siguen torturando a la gente, pero ahora ya van cubriendo las formalidades jurídicas para que no dejen datos de prueba que permitan demostrar su abuso como autoridad. Bueno, hasta aquí este bloque que va viendo cómo van a ocurrir unos hechos en un lugar a personas determinadas, y por lo tanto vamos a ver el valor que tienen los testimonios en el siguiente bloque. Hacemos una pequeña pausa y regresamos, porque ya parece que estamos en el tiempo, ¿no? Paramos ahí la grabación y regresamos ahora para el otro bloque. ¿Algún comentario o pregunta? Patricia, Guillermo. No, adelante, adelante.